La chacala, noche cerrada, niebla que baja como una sábana sobre las casas. La sensación al llegar fue de que alguien había apagado la costumbre de respirar con normalidad. Comunidad, gracias por abrir la puerta una vez más, por confiar en que traemos sus voces sin adornos y con respeto. Soy Alejandro y vengo a contarles algo que empezó como rumor y terminó por desgarrar la tranquilidad de una ranchería entera. Hoy traigo historias nostálgicas que huelen a fogata, relatos que se meten en la casa como si tuvieran llave, relatos de misterio que nos llevan a la orilla de un bosque donde la pena y la superstición se confunden. Antes de continuar, debo advertir que algunas partes que vienen son fuertes, incluyen violencia y desaparición, y pueden herir la memoria de quien ya perdió a alguien. Algo sucedió la noche en que la luna parecía mirar hacia otro lado, algo que se hacía pasar por los nuestros y que los vecinos juraron haber visto hablar con voces antiguas. ¿Listos? Tienes unos segundos para arrepentirte y apagar el video si crees que no soportas la verdad, porque lo que sigue es para quienes aceptan escuchar sin cerrar los ojos. Yo crecí en pueblos así, donde las campanas marcan la hora y las historias se heredan entre sábanas. Lo que voy a contar no es un cuento fabricado para asustar, es la suma de testimonios, de velorios, de denuncias y de noches en vela donde la comunidad se pregunta qué quedó después del último grito. Empecemos por algo pequeño que prendió la curiosidad y acabó por encender la alarma de todos. La primera historia que me contó doña Juana ocurrió un jueves de ceniza y humo en la fogata del patio. Era una anécdota breve, pero suficiente para sembrar el clima. Tomás, su hijo, volvía de la milpa cuando dijo haber sentido una risa junto al camino. Tomás, vi una figura pequeña, vestida con chalina roja, que me llamó por mi nombre. Yo, ¿te llamó con tu voz o con otra? Tomás, fue mi nombre, pero con eco de otra persona, como si mi abuelo lo dijera dentro de una radio. Elena, la vecina que escuchaba, intervino. Yo vi la misma chalina colgada en la baranda la semana pasada y juré que era cosa de Lalo, pero Lalo estaba en la ciudad. Lalo, no me burlo de esto, yo no usé esa chalina, y si alguien la puso fue para asustar. Padre Miguel, que estaba cerca preparando un café, añadió, aquí las cosas no se confunden solas, hay memoria en los objetos. La conversación se enredó en risas nerviosas y en el olor a leña. Sentimos el crujir de la madera, el frío en las manos, el sabor metálico del miedo en la lengua, el sonido lejano de perros que parecían responder a algo que no estaba allí. Las versiones coincidían en un detalle inquietante. La chalina parecía moverse cuando nadie la tocaba. Hubo una pausa larga, un silencio que olía a humedad y a hojas mojadas. Eso bastó para que la gente comenzara a mirar las ventanas con recelo, para que los más jóvenes se quedaran dentro de la casa de la plaza y para que los mayores recordaran viejas historias de brujas que solían acabar con ceremonias de expiación. Esa noche se quedó en la memoria como la primera señal. No era solo superstición, había una insistencia, una repetición que no se decidió a abandonar la ranchería. La segunda noche, en una casa donde vivían dos hermanos jóvenes, la tensión escaló hasta un mini clímax doméstico que sacudió a todo el barrio. Carmen, la hermana menor, contó que algo arrastró las sábanas de su cama como si una mano invisible quisiera sacar un secreto. Carmen, sentí las sábanas moverse, como si alguien pensara en ellas. Roberto, el hermano, respondió con incredulidad que fue viento. Roberto, no hay viento adentro de la casa, hay paredes y puertas cerradas. Carmen, pero escuché un susurro que decía mi apodo de niña, y nadie en esta casa me llama así. Yo pregunté, ¿lo oyeron otros? Sargento Herrera, que vive 2 casas más allá y vino a ver qué pasaba, dijo, vine al escuchar el ruido, todo estaba frío y las huellas en el polvo eran borrosas, como si alguien hubiera caminado con calcetines mojados. Elena, encontramos marcas en la pared, como si alguien hubiera frotado con las uñas, y la pintura quedó con una forma que no pertenece a esta casa. Teniente Ramos alzó la voz preocupado. Si hay pruebas físicas, hay que registrarlas. Aquí no se puede dejar nada al azar. La conversación tomó un tono casi profesional por un momento, porque la línea entre lo doméstico y lo investigativo comenzó a desdibujarse. Percibimos el olor a humedad en la habitación, el tacto frío de la cama, la luz tenue que hacía bailar sombras en los marcos de las ventanas, el sonido lejano de la radio que nadie había encendido.
Las discusiones se multiplicaron en 6 trocas de palabras que parecían rondar el mismo punto sin cerrarlo. Al final, Roberto cerró la puerta y nadie durmió tranquilo. Esa noche, aparecieron fotografías tomadas con el teléfono de Carmen, imágenes borrosas, una chalina ondeando sin viento, un reflejo que parecía una figura doblada hacia atrás. Fueron suficientes para abrir la caja de preguntas y acercarnos al momento de decidir qué hacer con el miedo. Antes de continuar, y mientras procesan lo que acaban de escuchar, les pido un favor que para nosotros es vital. Si de verdad forman parte de esta comunidad de relatos y han vivido algo parecido, dejen su comentario comenzando con «yo vi» o «mi familia» para que podamos identificar patrones. Cuéntenos si en su pueblo han visto objetos moverse sin que nadie los toque, si escucharon voces que repiten nombres o si una prenda familiar apareció en lugares extraños. Sus historias nos ayudan a construir el mapa de lo que sucede y a proteger a quienes todavía están en riesgo. La convivencia durante los primeros días fue tensa y extrañamente cotidiana. Comimos juntos una cena simple, tortillas calientes, frijoles y caldo que olía a hoja seca. La comida sirvió como rito de normalidad. En la mesa hubo bromas que intentaron romper la atmósfera, pero en los ojos se notaba el cansancio. Durante la cena Tomás dijo, «No quiero que la gente se burle de nosotros». Lalo respondía, «Aquí nos conocemos, hay más historias de las que queremos admitir». Padre Miguel comentó, «Hay que hacer una ceremonia, algo para calmar a los espíritus si es que hay alguien ofendido». Teniente Ramos replicó con cautela, «Si hay evidencia física, hay que documentarla primero». Carmen, «¿Y si lo que pasó no se puede documentar con fotos?» Roberto, «Entonces tenemos que proteger a la gente, a nuestros niños». Esa velada nos dio 6 o 7 intercambios directos, donde cada voz tiraba del hilo desde su lugar. Sentimos la textura de la mesa, el calor de las manos, el chirrido de una silla vieja, el sabor del café amargo y el olor a leña que nunca se fue. Esas pequeñas impresiones se volvieron relevantes cuando, a la madrugada, la casa fue sacudida por el suceso que transformó el miedo en pánico. El enfrentamiento que marcó la vida de la chacala ocurrió una madrugada cuando alguien tocó a la puerta con insistencia hasta romper el sueño de la ranchería. Al abrir, se produjo un caos que nadie podía prever. Voces mezcladas con gritos, pasos apresurados, un olor a pólvora que nunca habíamos sentido en la plaza. Doña Juana salió con su chalina al cuello, los ojos llenos de lágrimas, y señaló hacia la sombra que se movía entre los nopales. Ahí está, dijo. Entonces llegaron los vecinos, luego el teniente y un pequeño escuadrón que fueron con linternas buscando contención. Las luces golpearon la niebla y aparecieron siluetas que parecían humanas, pero que no se movían como tal. Hubo disparos al aire para asustar, no para herir, y sin embargo, el sonido se pegó a los oídos como si no se quisiera ir. En medio del tumulto, alguien gritó que había una figura acurrucada detrás de la barda que sostenía algo que parecía un muñeco o una ofrenda. Carmen se acercó y explicó que la figura tenía prendas antiguas, que olía a anís y barro, que sus manos parecían demasiado pequeñas para ser de adulto. Roberto la jaló con miedo. Teniente Ramos ordenó que nadie tocara nada hasta que llegaran peritos. Sargento Herrera intentó calmar a la gente. Mantengan la distancia, no toquen la supuesta evidencia hasta que la custodia profesional llegue. Padre Miguel comenzó a rezar y a encender extrañas velas con olor a cera quemada. En ese momento, el pueblo oscurecido se transformó en un set de sensaciones intensas, frío que calaba la piel, el tacto rugoso de la tierra en las manos, el olor a pólvora mezclado con incienso, el brillo metálico en los labios de quienes gritaban. El clímax fue una secuencia de 6 a 8 intercambios verbales llenos de interrupciones, sollozos y órdenes, y culminó cuando se retiró una tela que cubría la figura. La escena era tan provocadora que algunos gritaron por ayuda, otros por perdón, y un grupo pequeño trató de cubrir lo que encontraron. En el proceso, alguien rompió la regla y tocó la tela. El objeto mostró señales de haber sido dispuesto allí: ramitas de plantas, ceniza de una fogata, pelos atados en nudos pequeños. Fue entonces cuando se desató la palabra que nadie quería pronunciar: brujería. Las acusaciones, veladas al principio, comenzaron a tomar forma con nombres concretos y viejas rencillas.
La comunidad se dividió entre quienes pedían piedad y quienes exigían castigo. En medio del caos, doña Juana apenas murmuró: «Esto es para pedir expiación». Los minutos parecieron horas, y el olor a leña se mezcló con el olor a orín, con el sabor salado de las lágrimas y con la sensación pegajosa del miedo. Fue el momento más intenso de todo lo que viví en la Chacala. Ante la gravedad, se procedió a asegurar la escena y solicitar ayuda externa. Aquí conviene explicar de manera clara y técnica lo que se hizo y por qué, para entender la cadena de custodia y los pasos que definen una investigación creíble. Los peritos llegaron y realizaron una inspección visual inicial para documentar la posición de objetos con fotografías y tomas de video. Se levantaron registros de cada testigo presente, se sellaron telas y prendas en bolsas de evidencia, se etiquetaron con hora, fecha y nombre del responsable que las recogió. Se pidió a los vecinos que no tocaran nada y se preservaron huellas con fotografías en alta resolución. Además, se tomaron muestras para análisis biológico que podrían revelar rastros de sangre o fluidos que ayudan a determinar origen y tiempo. Este procedimiento básico permitió mantener la cadena de custodia y evitar la contaminación de la escena mientras esperaba un análisis más profundo en laboratorio. Las familias, sin embargo, seguían divididas. Algunos querían que se devolviera la tela para quemarla en ceremonia, otros pedían custodia oficial. La tensión entre el rito y la regla legal empezó a enredarse. Después del enfrentamiento, vino la búsqueda de desaparecidos, la lista de pérdidas, las evidencias que aparecían en lugares insospechados y la investigación inicial que mezcló procedimientos formales con relatos de curanderos. Se habló con un curandero que sostuvo que la tela contenía signos de un ritual de expiación antiguo, con nudos destinados a retener la memoria de un agravio. El curandero explicó la ceremonia y mostró ramitas que, según él, se usan para limpiar a una persona afectada. Teniente Ramos y su escuadrón realizaron entrevistas y recogieron testimonios escritos de 7 vecinos. Se nombraron custodios temporales y la evidencia fue trasladada a una bodega municipal con registro. Entre los nombres que aparecieron en las declaraciones estuvieron Lalo, doña Juana, Carmen, Roberto, Tomás, padre Miguel y Elena. Las noches siguientes se llenaron de vigilancia, en la casa, de turnos para cuidar a los niños, de oraciones a media voz. La gente trajo ofrendas a la puerta y, en algunas casas, se hicieron ceremonias de protección. Un equipo de forenses visitó la escena y describió señales de manipulación intencional en la disposición de la tela y las ofrendas. Los resultados preliminares sugirieron que algunos materiales usados en la supuesta ceremonia provienen de plantas locales y resinas que se usan tanto para curación como para prácticas menos formales. La comunidad empezó a reunir firmas para formalizar una denuncia por amenazas y manipulación, porque la sospecha de que alguien estaba orquestando esto con intención de asustar a una familia y desplazarla empezó a tomar peso. En los días siguientes apareció otro testimonio que cambió la perspectiva. Un joven dijo que había visto a una persona salir a las 3 de la mañana con una linterna y una bolsa. Su relato fue tomado por el sargento que lo interrogó con paciencia. Los intercambios en estas entrevistas fueron directos, de 4 a 6 trocas cada uno, y dejaron pistas que llevarían a escenas posteriores. El relato secundario que encontré en una casa más allá de la plaza cambió el tono y agregó capas culturales al problema. Aquí vivía Carmen Ruiz, curandera informal, que llegó hace años desde una comunidad cercana. Su backstory me reveló por qué ciertas prácticas circulan entre la gente y cómo una tradición puede deformarse en acusación. Carmen contó que de niña vio a su madre realizar limpias con huevo, con rezos y con una mezcla de hojas. Con el tiempo aprendió herbología y la diferencia entre ritual de curación y manipulación malintencionada. Ella relató una ceremonia que practicó para expulsar una tristeza persistente en un vecino. Encendió una fogata, colocó una vela negra, pronunció nombres y rompió una prenda para simbolizar la ruptura del dolor. Describió la textura del humo en los dedos, el olor resinoso en la nariz, la sensación de calor en las plantas de los pies y el sabor amargo de las lágrimas que brotaron como parte del rito. Esa noche contó un mini clímax donde alguien gritó durante la ceremonia y 4 intercambios de diálogo entre ella y los familiares mostraron que los rituales pueden ser mal interpretados por quienes no entienden su simbología. Carmen dijo: «Lo que para mí es liberación, para otros parece profanación». Tomás, que escuchaba, agregó: «Hay quienes usan eso para hacer daño».
Padre Miguel cerró la conversación con una advertencia sobre la ambigüedad de los símbolos. Este relato sirvió para mostrar el contraste entre curación y acusación, entre comunidad que se protege e individuos que pueden manipular símbolos para fines personales. Volvamos al después del enfrentamiento mayor. Hubo una búsqueda sistemática de personas desaparecidas que dejó marcas en la comunidad. Se hicieron rondas nocturnas, listas de ausencias, y en la madrugada se anunció la desaparición de un joven que había sido visto por última vez días antes. Se organizaron cuadrillas de búsqueda, vecinos con linternas, perros que olfateaban caminos, un grupo liderado por Teniente Ramos que coordinó rutas de patrulla. La noche de las búsquedas fue densa en sentidos. Olor a barro, sonido de ramas que crujen, frío que corta la cara, sudor en la frente por el esfuerzo y el gusto salado de la adrenalina. Se encontraron huellas que desaparecían en la maleza, un pañuelo rojo enterrado a medias, restos de una fogata reciente y la sensación, para muchos, de que algo o alguien había hecho una ofrenda para ocultar un acto. Las autopsias no pudieron realizarse hasta que la custodia de los cuerpos estuviera establecida. La inspección pericial solicitó muestras biológicas para confirmar identidad y para buscar trazas de sustancias que podrían indicar manipulación. La cadena de custodia se documentó con rigor para evitar futuras impugnaciones. Mientras tanto, la comunidad comenzó a celebrar velorios improvisados y a mirar con recelo a vecinos que antes eran de confianza. La rumorología se convirtió en acusación cuando un testigo aseguró que vio a una persona del pueblo con la prenda que luego apareció en la escena. Ese señalamiento abrió una herida que tardaría meses en cerrarse. La tensión comunitaria llevó a episodios de confrontación y a un contraste cultural que necesitaba ser narrado con cuidado. Algunos vecinos pidieron la intervención de curanderos externos para retirar supuestos trabajos de brujería. Otros pidieron protección oficial y así surgió una mezcla incómoda de ritual y fiscalía. Se nombraron 5 o 8 personajes que actuaron de forma visible: Doña Juana, Tomás, Carmen, Roberto, Lalo, Elena, Padre Miguel y Teniente Ramos. Cada uno jugó un papel concreto, unos en la denuncia, otros en la defensa, otros en la ceremonia y otros en la custodia de la evidencia. Las reuniones vecinales fueron largas, con discusiones que duraban horas y con intercambios verbales extensos en cada sesión. En una de esas reuniones, un vecino acusó a otro de usar la superstición para quedarse con tierras, y eso encendió una discusión que terminó en la denuncia formal. Fue un momento donde quedaron claros los conflictos anteriores, parentescos y rencillas que nadie habría imaginado afectar la percepción comunitaria de lo sucedido. Ahora el epílogo, que habla del tiempo y de las consecuencias reales, contado en 3 momentos que muestran cómo la chacala intentó recomponerse. Un mes después, la casa que fue epicentro estaba semiabandonada. Algunas ventanas habían sido tapiadas con tabla vieja, la chalina que dio origen a todo había sido retenida en custodia municipal, y la gente hablaba en voz baja cuando pasaba por la puerta. Se hicieron pequeñas ceremonias de limpieza con ramas de romero y rezos improvisados. Tomás comenzó a trabajar en la carpintería de Lalo para mantener la mente ocupada, mientras Carmen continuó ofreciendo limpias a quienes las pedían. La tensión seguía presente en el aire, un olor a humo persistente, la sensación de vigilancia en la nuca, el murmullo de las madres que llaman a sus hijos antes de apagar la luz. Las denuncias formales crecieron y algunos vecinos firmaron para pedir protección institucional. Fue un mes de costura lenta, de curar heridas visibles y también de mirar con desconfianza a quien antes era amigo. Un mes después aún quedaban preguntas y la comunidad aprendió a convivir con la memoria de lo ocurrido. 3 meses después se produjo una ruptura más concreta en la convivencia. El expediente judicial seguía abierto, la policía había citado a varias personas y las entrevistas aumentaron la tensión. La investigación aportó evidencia que no terminó de aclarar todo, pero sí permitió identificar a un posible autor moral de la manipulación, una persona con rencillas antiguas que sabía de prácticas y aprovechó símbolos para sembrar miedo. Algunas pruebas científicas dieron pistas. El análisis de fibras en la tela mostró composición de materiales no locales y se encontró un compuesto resinoso que se usa en ritos de comunidades vecinas. Esos resultados alimentaron tanto la teoría de la brujería como la teoría de la manipulación intencional.
La población estaba fracturada entre quienes pedían expulsión y quienes pedían perdón. A la sombra de esa incertidumbre, la plaza comenzó a funcionar de nuevo para otros propósitos. Mercadito, conversación y a veces encuentros para recordar a quien se fue. Las ceremonias se volvieron más públicas y algunos curanderos, bajo la mirada del padre y del teniente, hicieron limpias comunitarias para tratar de sanar la herida social. Fue un tiempo de transición donde la vida cotidiana intentó retomar su ritmo, aunque con cicatrices. 6 meses después hubo cambios concretos y visibles. La denuncia permitió medidas cautelares, la persona señalada fue citada y algunos cargos administrativos se imponen. La casa principal fue visitada por antropólogos que estudiaron el uso simbólico de objetos y un pequeño grupo de la comunidad organizó una ceremonia de reconciliación que incluyó la entrega simbólica de una prenda reparada. La chalina, objeto de tanto ruido, fue depositada en custodia de la municipalidad y luego ofrecida a un curandero reconocido para que la purificara según tradición. A nivel institucional se creó un protocolo local para manejar casos que mezclan rito y delito, y Teniente Ramos participó en charlas donde se buscó formar una frontera entre respeto cultural y protección legal. La búsqueda de desaparecidos logró avances, algunos regresaron y otros fueron identificados tras análisis que involucraron odontología forense y comparaciones de ADN. Las familias que perdieron a un ser querido recibieron apoyo legal y se iniciaron procesos de reparación comunitaria. Hubo velorios y ceremonias de despedida que intentaron cerrar el duelo y lentamente la ranchería volvió a abrir puertas, aunque con ojos que observan de costado. El cambio más importante fue quizás social. La comunidad aprendió a documentar mejor, a no dejar todo en manos del rumor y a construir una red de apoyo que incluye curanderos, autoridades y vecinos. Aún así, la memoria de lo vivido queda en la palma de las manos, en el olor de la leña y en las historias que se cuentan alrededor de la fogata. En conclusión, la chacala aprendió que la verdad rara vez es una sola. Quedó la certeza de que no todo silencio es inocente, de que las cosas que parecen mágicas a veces son obra de alguien que decide manipular símbolos para obtener poder. Quedó también la enseñanza de que la comunidad es el primer aparato de justicia y de que la colaboración entre tradición y técnica puede ser la forma de sanar. Si has sentido algo parecido, recuerda comenzar tu comentario con "yo vi" o "mi familia" para que podamos seguir conectando experiencias. Sus relatos no solo nos ayudan a entender misterios, ayudan a proteger a quienes todavía pueden estar en peligro. Si te conmovió esta historia y quieres ser parte de este espacio donde escuchamos y documentamos, suscríbete para no perder los próximos testimonios y comparte este video con alguien de tu comunidad. Al final, lo que a nosotros nos queda es una frase que resume la noche en la chacala. La verdad se revela en los sonidos que nadie quiere oír y en las cosas que todos intentan olvidar.